Bienvenidos de nuevo a otro video de la asignatura Física 3 de la UIS. Nuestro tema, transmisión de energía en ondas sonoras. Las ondas acústicas, como todas las ondas, transportan energía. Por eso las oímos, porque le ceden energía a nuestro tímpano. Esta energía fue transmitida a nuestro tímpano por el aire, desde el lugar de donde se originó, en el foco o la fuente. Y hubo que invertir energía para poner a oscilar la membrana del tambor que oímos, o para crear ondas en el interior del saxofón que produjeron el sonido. Esta energía que emite la fuente, la energía por unidad de tiempo, es la potencia, y naturalmente se mide en unidades de energía sobre unidades de tiempo. En este video conseguiremos las expresiones apropiadas para la cantidad de energía sonora que cada unidad de tiempo atraviesa una unidad de área a cierta distancia de la fuente. En general, este cálculo preciso es complejo. Las ondas salen en ciertas direcciones, se reflejan, hay ecos, hay absorciones. Supondremos entonces un caso ideal en el que una fuente sonora emite un sonido con una sola frecuencia y lo hace emitiendo de forma esféricamente simétrica, en todas las direcciones por igual, de tal forma que los frentes de onda son esferas concéntricas que se alejan expandiéndose del foco a la velocidad del sonido, y en cada punto se mueve radialmente. Eso quiere decir que cuando en un punto dado y en un determinado instante la diferencia de presiones de la onda sonora es máxima, entonces en toda la esfera imaginaria en donde está ese punto, la diferencia de presiones es máxima. A una distancia grande de la fuente, los frentes de onda pueden ser considerados planos, y la onda se llama entonces onda plana. La intensidad de energía I se define como la cantidad de energía por unidad de tiempo que atraviesa la unidad de área. Es decir, I es igual a delta E sobre delta T sobre delta A. Y sus unidades son joules divididos entre segundos por metro cuadrado, es decir, vatios sobre metro al cuadrado. De tal forma que si multiplicamos la intensidad I por el área total de una esfera de radio R, en cuyo centro está la fuente sonora, obtendremos la tasa de energía total emitida por la fuente. Es decir, P, la potencia de la fuente, es la intensidad multiplicada por 4pi r cuadrado, que es el área de la esfera. En otras palabras, la intensidad I, que nos da la energía por unidad de tiempo por unidad de área a una distancia r, es igual a la potencia sobre 4pi r cuadrado. Como la potencia a la que se emiten las ondas depende exclusivamente de la fuente, I decrece como r al cuadrado, y por eso la intensidad de un sonido va debilitándose con la distancia. Si quisiera conocer cuántos joules por segundo atraviesa en un área delta A, digamos el área de mi oído, debemos multiplicar esa intensidad por el área en cuestión. Es decir, la potencia sobre 4pi r cuadrado, todo eso multiplicado por el área. Obtengamos una expresión para la intensidad de energía de una onda acústica sinusoidal de frecuencia angular omega a una distancia r de la fuente. Consideremos imaginariamente una rebanada de aire de área transversal A y de espesor muy pequeño dx, que oscila armónicamente a lo largo del eje X. Su masa es dm igual a la densidad por el volumen, y el volumen por supuesto es A por dx. Y su desplazamiento lo designaremos por S, que es una función de x y t. Como vimos en un video anterior, la oscilación de estas partículas del aire está en la misma dirección local de la onda. La representamos como S igual a una amplitud Sm por el coseno de kx menos omega t. Es importante entender que Sm, la amplitud máxima del movimiento longitudinal de las partículas en el medio, depende de la distancia a la fuente, y es tan pequeña que a una distancia dada la consideraremos constante. La energía cinética de este elemento será dk igual a un medio del elemento de masa dm por la derivada de s respecto de t, que es la velocidad, elevada al cuadrado. Derivando de la ecuación anterior respecto del tiempo, obtenemos que la velocidad es la frecuencia angular multiplicada por la amplitud por el seno de kx menos omega t. Elevando al cuadrado y sustituyendo el valor de la masa en la expresión para la energía cinética, obtenemos que la energía cinética de ese elemento es un medio de ρ por el área por la amplitud Sm al cuadrado, por la frecuencia angular al cuadrado, por el seno cuadrado. Dividiendo ambos lados de la ecuación por dt, obtenemos la tasa instantánea de transferencia de energía cinética de la onda. Usualmente nos interesa el valor promedio de esta cantidad en el lapso de una oscilación.
y recordando que este promedio de la función seno elevado al cuadrado es un medio, obtenemos el valor que nos muestra el video, donde usamos que dx entre dt es la velocidad del sonido. Para hallar la tasa de transferencia de energía total necesitamos el valor promedio de la energía potencial. Pero para movimientos periódicos los promedios de la energía cinética y de la energía potencial son iguales, de tal forma que duplicando el resultado anterior obtenemos que el promedio de la tasa de transferencia de E a dt es un medio de la densidad por el área multiplicado por Sm al cuadrado por la frecuencia angular al cuadrado por la velocidad. Finalmente, puesto que la intensidad es la energía por unidad de tiempo por unidad de área, dividamos ambos miembros por A para concluir que la intensidad es un medio de ρ por Sm al cuadrado por la frecuencia angular al cuadrado multiplicado por la velocidad. Observa que el paréntesis es el promedio de la densidad de energía total. Como siempre, el flujo de una cantidad es la densidad multiplicada por la velocidad a la que fluye. El flujo de energía es la intensidad. Recordando que la amplitud del movimiento local, Sm, está relacionada con el cambio máximo de presión respecto de la media, delta Pm, a través de delta Pm igual a ρ v omega por Sm, despejando de esta expresión la amplitud Sm y sustituyéndola en la expresión para la intensidad, obtenemos que la intensidad vale 1 sobre 2 veces la densidad por la velocidad, que multiplica al cambio máximo de presión elevado al cuadrado. Como es intuitivo, la intensidad del sonido está relacionada con la presión máxima. Hablemos ahora de la percepción de la intensidad del sonido. La intensidad es una propiedad física real. La escala que usemos para calibrar el nivel del sonido comparte en buena medida un elemento de arbitrariedad. La idea es partir del umbral mínimo de intensidad que podemos detectar. Esto es obviamente un promedio en condiciones de laboratorio. Y esta intensidad mínima que un oído humano normal puede detectar con una frecuencia óptima de 1000 Hz es I0 igual a 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado. Por otra parte, un concierto de rock a punto de causar daños en el tímpano puede tener intensidades del orden de 1 vatio entre metro cuadrado. Note que entre ambos umbrales, el umbral mínimo y el umbral del dolor, hay 12 órdenes de magnitud. Es decir, un concierto de rock es 1.000.000 de millones de veces más intenso que el sonido más débil detectable. Por esta razón, la escala que fue diseñada para etiquetar niveles es logarítmica. El logaritmo traduce números muy grandes en números pequeños. El nivel de intensidad sonora se define como beta igual a 10 logaritmo de la relación entre la intensidad y la intensidad mínima, y las unidades son decibeles. De tal forma que a la intensidad mínima audible I0 le corresponde un nivel sonoro beta igual a 0, porque el logaritmo de 1 vale 0. Y la máxima intensidad que no causa daños, I igual a 1 vatio sobre metro cuadrado, le corresponde una intensidad sonora beta de 120 decibeles, como la elemental cuenta que aparece en el video permite calcular. A continuación, les dejamos algunos sonidos cotidianos, sus intensidades y sus niveles sonoros para tener una idea intuitiva. Hasta aquí nuestro video y nos vemos en el próximo.